Hola amigos, ¿cómo estáis? Ya tenemos la primera frontera que cambiará, de las muchas que veremos en el desarrollo de esta tercera guerra mundial. La caída de Siria ha sido de verdad espectacular, nadie se lo esperaba, sobre todo tan rápido. Tampoco se lo esperaba nadie en Afganistán. ¿Os acordáis cómo tuvieron que salir por patas todas las fuerzas de la OTAN, ante la súbita llegada de los talibanes a Kabul? Ahí dejaron equipo militar por un valor estratosférico. Y lo verdaderamente curioso, es que la OTAN cayó en Afganistán a manos de los talibanes, que fueron impulsados, financiados y ayudados por Estados Unidos para expulsar a los rusos de Afganistán. Y en Siria, resulta que el Estado Islámico, según alardeaba Hillary Clinton, fue creado con las mismas intenciones: destruir el Estado sirio y hacerse con el control de Siria como trampolín para expulsar a Rusia de la base de Tartus, para posteriormente la OTAN usarla como trampolín contra Irán y Rusia. Con esto la OTAN ahora está convencida que todo el monte es orégano, y que al cortar el suministro de armas de Irán a Hezbollah, todo Palestina y el Líbano caerá en manos de Israel, para en la próxima parada militar destruir Irán. En principio la gran perdedora ha sido Irán, pero también Rusia, que puede perder sus importantes bases en Siria, y los mayores beneficiados de momento han sido Turquía y de rebote la OTAN. Pero desde luego para Putin ha sido un acontecimiento muy preocupante. Algunos historiadores atribuyen a Catalina la Grande algo parecido a que defender Damasco es defender las puertas de Moscú. Ahora, tomar el poder en Siria permite a Erdogan controlar el suministro de petróleo y gas a Europa. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aprovechando la difícil situación geopolítica, reforzó la influencia de su país en Siria, obteniendo acceso a grandes yacimientos petrolíferos tras la caída del poder de Bashar al-Assad. Los expertos creen que Turquía ahora puede obtener una parte importante de los beneficios del petróleo producido en Siria, mientras que Rusia se verá obligada a abandonar la región. Para Turquía, con su ambiciosa estrategia energética, los campos sirios representan un activo importante que puede reducir la dependencia de proveedores externos. Otra gran perjudicada es China, porque Siria es un punto muy importante para la nueva ruta de la seda, que transcurriría por Irán y Siria para el paso de oleoductos de gas y petróleo. Siria se enfrenta al colapso, al estilo de lo que ocurrió en Libia, y no existen requisitos previos para estabilizar el frente en Siria. El escenario más probable es una desintegración en varios estados, por lo que los beneficiarios de esto no están tan claros como parecen. De hecho, ya todo el mundo está tomando posiciones. Llegan noticias de que el Estado Islámico se dirige hacia la costa occidental donde está la base naval rusa, que la embajada iraní en Damasco está siendo asaltada, y que Israel ya ha entrado en la zona de amortiguamiento en los altos del Golán como si fuesen suyos. De hecho, hoy mismo Benjamín Netanyahu ha dicho que el cambio de poder en Siria abre nuevas oportunidades para Israel, afirmó este sábado el primer ministro del país hebreo al llegar a la frontera siria. Según Netanyahu, se trata de un día histórico. Esto, por supuesto, crea nuevas posibilidades muy importantes para la nación de Israel, pero también que no hay riesgos, destacó Netanyahu. Además de que el general israelí, Iftah Ben-Tal, hizo una resonante declaración, confirmando que el país tiene la intención de atacar las instalaciones nucleares de Irán en los próximos meses. Prometo que Israel atacará las instalaciones nucleares de Irán en los próximos meses, dijo Ben-Tal. Según él, esta operación es necesaria para impedir un mayor desarrollo del programa nuclear de Irán, que, según la parte israelí, amenaza la seguridad regional e internacional. Los comentarios que se produjeron en medio de crecientes tensiones entre Teherán y Tel Aviv han atraído la atención internacional y han provocado un debate entre expertos en seguridad. Lo que quiere decir que la OTAN, excitada por el éxito aparente en Siria, ya ha puesto el punto de mira en Irán, y por supuesto en Rusia. Y hoy mismo han anunciado desde Washington que asignarán rápidamente $1.000 millones a Ucrania, y que Francia anuncia la fabricación masiva de misiles Scalp, unos 70 al año para llevarlos a Ucrania. Estamos en un momento de la historia mundial sumamente delicado para la humanidad, precisamente por lo que siempre he dicho. Esta guerra se diferenciará de la última guerra mundial, en que los dos bandos están atiborrados de armas nucleares. Pero la esencia de la guerra es la misma,
destruir Rusia como quisieron hacer cuando la invadieron con Hitler. Y solo hay que echar la vista atrás un poquito para recordar la excitación que provocó en la OTAN la caída de la Unión Soviética. Era tal la excitación y el ansia por poner rumbo de nuevo a Moscú, que todo lo pactado con Gorbachov en ampliar la OTAN hacia el este, duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Pues con la caída de Siria les está pasando lo mismo, su excitación ya es incontrolable, pero ahora con un agravante más peligroso, como es el estado deplorable de las economías neoliberales de la OTAN, para la que, las inmensas riquezas de Rusia y Oriente Medio, son más necesarias que nunca. Porque está perdiendo la competencia capitalista con una China socialista, y que no duerme al imaginar que un día los pueblos del sur global, saqueados y masacrados históricamente por los colonialistas, se levantan exigiendo su lugar humano en la historia. El poder de la OTAN se disipa por momentos como un azucarillo en el café. Además, el neoliberalismo va hacia el declive, y ya no es capaz de producir nada, ni siquiera nuevas mentiras para seguir engañando. El capitalismo colonizador siempre ha necesitado robar para subsistir, para ello las guerras eran imprescindibles. Por eso mismo, para activar su moribunda economía hoy más que nunca necesita la guerra. Pero para justificar la guerra ante nosotros sus ciudadanos siempre ha necesitado inventarse enemigos a los que tachar como una amenaza para toda la humanidad. ¿Os acordáis de las armas de destrucción masiva de Irak? Pero ese solo era un primer paso hacia el destino que siempre ha tenido en mente. Las grandes riquezas de Rusia. Un país rico también en paciencia, sabiduría, y que está acostumbrado a los cuentos y mentiras de sus enemigos. Y la fábrica del miedo se pone en marcha, y ahora después de la caída de Siria, ya estamos en un momento que favorece a este tipo de producciones hollywoodienses. En un mundo donde fueron destruidos todos los valores comunitarios, conjuntos y colectivos, y las personas de diferentes culturas y razas se dispersaron en los antros estandarizados del mito universal sobre el éxito individual. Las ideas dejan de ser nuestra carne y nuestra sangre para convertirse en adornos de disfraces o de etiquetas para las entradas a los clubes y sectas creadas por el sistema. A pesar de su aparente final feliz, la conocida historia de Julian Assange es bastante vergonzosa y aterradora. El mundo entero fue quien permitió la ejecución pública de su héroe, y, después de demostrar un poco de indignación, fácilmente moderada por falsimedia, volvió a su trabajo rutinario, incluido el del pseudoperiodismo. El ajusticiamiento de Assange ejecutado por el poder ante los ojos de todo el mundo ha sido la demostración más absoluta de la impotencia e hipocresía de la llamada comunidad internacional. Bien adiestrada y entrenada en los últimos años, desde la pandemia hasta la guerra mundial ucraniana, la prensa ha aprendido muy bien su lugar y sus líneas infranqueables de la autocensura. Lo mismo, o incluso algo peor, está ocurriendo ahora con los movimientos sociales y políticos que solo ayer con tanto fervor criticaban al capitalismo y al orden establecido. En las cuevas individuales de sus propias luchas por los ideales traicionados, muchos han acomodado bien sus rebeldías en su propio nicho de permisibilidad prudente. Numerosas fundaciones y organizaciones no gubernamentales creadas por el sistema para liderar a la oposición antisistema de los países y sus pueblos han enseñado bien a las nuevas generaciones de dirigentes y activistas sociales cuáles deben ser los vectores correctos de las revoluciones exigidas por las corporaciones. Y cómo cantar canciones comunistas durante los levantamientos nazis junto a las turbas de ignorantes atontados por la emoción y el narcisismo. De lo contrario, es demasiado fácil quedarse sin financiación, sin prensa, e incluso sin amigos que serían inmediatamente arrastrados a otros mares de las redes sociales. La autocensura es más estricta que cualquier censura, porque no hay candados para el pensamiento que sean más seguros que los del miedo propio. Cuando se habla de la política de cancelación de la cultura rusa, parte de esa cancelación es la cancelación de cualquier debate libre que implique opiniones procedentes de Rusia, o en su defensa. Hay dos conclusiones principales de los acontecimientos sirios. La primera es que cada estado solo vale algo cuando sabe defenderse. De ahí la frase que sacamos ayer de Lenin, que las revoluciones se tienen que defender. Rusia a menudo hizo esto en una situación de uno contra todos, porque los rusos consolidaron otras naciones a su alrededor.
Era lógico esperar esto de Siria, pero resultó que los alawitas no representan el núcleo de la nación siria. Cada una de las 150 tribus de Siria formó en última instancia su propio ejército, patrocinado por su amo, y cada líder tribal quería convertirse en el principal. La segunda lección es que solo los fuertes necesitan ayuda. Rusia confió en el presidente Bashar al-Assad y en los alawitas, a quienes no incentivaron en su capacidad de serle útiles. Assad resultó ser débil porque dependía de la ayuda exterior de Irán y de Rusia, propagó la corrupción y destruyó su propio ejército. Hoy en día, cuando ya no existen requisitos previos para estabilizar el frente en Siria, el escenario más probable es la desintegración del país en varios estados, y se intuyen al menos 4. ¿Qué fuerzas externas ganarán y quiénes perderán? Irán será el principal perdedor. Perderá un corredor terrestre hacia el Líbano en beneficio de Hezbollah, y esto fortalecerá a Israel. En Irán, por primera vez un presidente pro-occidental llegó recientemente al poder, y, por supuesto, surge una teoría de la conspiración, de que estos son eslabones de una cadena, un plan llevado a cabo por Israel y Estados Unidos para debilitar a Irán y a la Federación de Rusia. Rusia es el segundo perdedor. Moscú perdió el control de la situación, le costó mucho esfuerzo derrotar entre 2012 y 2020 al Estado Islámico, algo que fue presentado como una supervictoria sobre Estados Unidos y sus esfuerzos por condenar al régimen de Assad. Y ahora, cuando ya no es un carnicero, sino que devolvió a Siria, a la Liga de los Estados Árabes, Rusia recibió un duro golpe en su reputación con la caída de Assad. Si antes, Siria fue el centro de la confrontación geoestratégica con la OTAN, ahora el centro se ha trasladado a Ucrania, lo que hará que resuenen los ecos de Catalina la Grande. Porque Moscú perderá influencia en Medio Oriente, y, en el peor de los casos, perderá su base en Tartus, aunque todavía está por ver, ya que aún no está escrito del destino de Siria. En principio, el principal beneficiario parece ser Turquía, que supuestamente traslada a sus representantes motivados a Siria. Erdogan dijo que los objetivos de la ofensiva de los rebeldes son Idlib, Hama, Homs y, por supuesto, Damasco. Pero las consecuencias serán extremadamente negativas para Turquía. El colapso de Siria y la llegada de islamistas a territorios cristianos provocará un flujo masivo de refugiados hacia Europa, que, como antes, huirán a través de Turquía. Pero lo principal es que se fortalecerán los kurdos, que ya no necesitarán ser parte de Siria, como querían Damasco y Moscú. Donald Trump invitó al líder de las unidades de autodefensa del pueblo kurdo, Mazlum Kobani, a su ceremonia de toma de posesión en Washington. Es decir, los kurdos tienen la oportunidad de crear un gran Kurdistán, lo que significa el debilitamiento de Turquía debido al factor kurdo que la podría hacer colapsar. Los estadounidenses tienen la oportunidad de controlar Turquía a través de los kurdos, y conservarán las zonas petroleras de Siria. Estados Unidos ahora triunfa, y no se puede descartar el colapso económico de Turquía. Y si los kurdos consiguen su anhelada patria será un auténtico trauma para Turquía, que conduciría a una situación crítica en la OTAN, y Europa será asaltada por nuevos millones de refugiados, y ahora serán tanto turcos como kurdos. La Unión Europea comenzará a vivir bajo una tensión loca debido a las diferentes posiciones de las capitales sobre la cuestión de las zonas Schengen, todo un galimatías de cara al futuro. Y si en los próximos meses, si vemos que tal como prometió Trump, Estados Unidos se retira de Siria totalmente, se habrá completado el tan ansiado deseo de Estados Unidos de dejar a la Unión Europea sola en la guerra contra Rusia. Tampoco Israel se sentirá muy segura, porque el Estado Islámico es un enemigo jurado de Israel, y todo va a depender de cómo se configure el nuevo mapa de Siria. Ya que dudo mucho que se conserve con todas sus fronteras actuales, además el eje de la resistencia controlada por Irán que es el que tiene más efectivos, no creo que acepten al Estado Islámico dominando Siria. En otras palabras, de momento como dije el otro día la mejor definición actual del tema sirio, es que luchan todos contra todos. Veremos en qué termina. Para Rusia desde luego, se presenta preocupante, porque la OTAN ya está excitada por el olor a sangre, como cuando cayó la Unión Soviética, y ya nadie la podrá convencer de que no intente asaltar Moscú. A la historia me remito,
y es posible que el baile de las fronteras se traslade a la Unión Europea. Desde el comienzo de esta guerra, siempre he dicho que es una guerra de subsistencia, tanto para Rusia como para la OTAN, por lo tanto salvo que uno de los dos bandos se rinda. Y como todo hace indicar que eso no sucederá, el resultado se muestra blanco y en botella. De hecho, creo que cuando la OTAN emprendió el asalto final a Rusia con el golpe de Estado en Ucrania, lo hizo precisamente porque ya se le hace vital para su subsistencia económica, meter las manazas colonizadoras en los yacimientos rusos, vitales para la OTAN y no morir de inanición. Y una pregunta inocente, después de los acontecimientos de Siria, ¿China seguirá en estado contemplativo? Esto es todo amigos, reciban un saludo.